La siguiente teoría que vamos a ver es la teoría de Huber, Henke y von Mises. Esta teoría también se conoce con el nombre de la teoría de la máxima energía de distorsión. La fórmula que proponen estos físicos para determinar la tensión equivalente a los efectos que provocaría la flexión combinada con torsión en un punto está dada por esta fórmula, la raíz cuadrada de la suma de sigma 1 al cuadrado y sigma 3 al cuadrado menos el producto de sigma 1 por sigma 3. Esta teoría tiene en cuenta lo siguiente. Por un lado es aplicable a materiales dúctiles y por otro veamos qué es la energía de distorsión. La energía de distorsión es la energía que se necesita aplicar a un cuerpo para que éste se deforme en forma permanente. Y esa deformación permanente es, en el caso de un material que tenga fluencia, cuando se llega a la tensión de fluencia. Henke, Huber y von Mises establecen que esta tensión equivalente tendrá la misma energía de distorsión que aquella que surge cuando una pieza sometida al ensayo de tracción simple alcanza la fluencia, es decir, el momento en que ha comenzado a deformarse plásticamente. Por otro lado tenemos que la tensión sigma 1 era esta expresión que está aquí debajo y que la tensión sigma 3 era esta expresión que está aquí debajo. Por lo tanto, cuando nosotros reemplacemos esta ecuación aquí, tendremos el desarrollo del cuadrado de un binomio, o sea, un trinomio cuadrado perfecto. Cuando coloquemos en este lugar esta expresión, tendremos el desarrollo de otro binomio al cuadrado, o sea, otro trinomio cuadrado perfecto. Si podemos apreciar, hay un término que tiene el signo invertido. Por lo tanto, de esos dos trinomios cuadrados perfectos, los dos segundos términos se van a anular entre sí. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Este producto que está aquí va a ser el producto de esta tensión por esta tensión. En este caso podemos ver que es la misma fórmula pero con el signo cambiado. Por lo tanto estaríamos frente a un caso de factoreo que es una diferencia de cuadrados. El resultado nos quedará el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Todo ese proceso algebraico no lo voy a desarrollar en la pizarra por una cuestión de espacio. Vamos a ir directamente a la fórmula resumida una vez que se han hecho las simplificaciones y los agrupamientos de todos los términos posibles. En esta pizarra se puede ver a qué resultado se arriba luego de realizar los desarrollos de los cuadrados del binomio y la diferencia de cuadrados. A partir de allí se hicieron las simplificaciones necesarias y lo que queda es que estos tres términos se pueden sumar en un único término. Juntando los tres términos tenemos este que está aquí y luego aplicando la propiedad distributiva aparecen 3/4 de sigma z cuadrado y 3 tau zx al cuadrado. 1/4 más 3/4 me da una sigma z cuadrado y aquí tenemos las 3 tau zx al cuadrado. Lo único que nos queda es reemplazar a cada una de estas dos tensiones por sus equivalentes. En este caso tenemos momento respecto al eje X y módulo resistente respecto al eje X y aquí momento torsor y esta cuenta que está aquí debajo era el módulo resistente polar, que era equivalente a 2 veces el módulo resistente respecto del eje X. Aplicando el cuadrado al cociente en cada uno de los dos términos y luego sacando factor común 1 sobre wx, me queda esta expresión que está aquí arriba. Posteriormente, si extraemos fuera del radical 1 sobre w, como se ve aquí, nos quedaría la posibilidad de pasar multiplicando hacia el otro lado el módulo resistente. En esta expresión que está aquí debajo, pasamos dividiendo la tensión y usamos como parámetro de referencia la tensión admisible del material y de esa manera obtenemos la fórmula para dimensionar a la flexión combinada con torsión según la teoría de la máxima energía de distorsión. La cuarta y última teoría que se va a analizar en este tema de flexión combinada con torsión es la teoría de Saint-Venant o de la máxima deformación específica. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que independientemente del estado de cargas que está soportando la pieza y que da lugar a un estado de tensiones debido a las cargas de momento flector y de torsión,
La tensión equivalente que produciría efectos similares a los de la situación real sería aquella tensión que se da en el ensayo de tracción cuando la pieza alcanza la máxima deformación específica al momento de la rotura. Para ello veremos qué es la deformación específica longitudinal y la deformación específica transversal y su relación. La deformación específica es el cociente entre la variación de longitud que sufra la pieza y la longitud primitiva que tenga la misma. Esa deformación específica será longitudinal si coincide con la dirección en la cual se están aplicando las tensiones, mientras que será transversal si se produce en una dirección perpendicular a la cual están aplicadas las tensiones. Para ello veamos un ejemplo sencillo. Imaginemos este cubo elemental que está aquí en un completo equilibrio sometido a un estado triple de tensiones. Fíjense, tenemos la tensión sigma z con su correspondiente equilibrante, la tensión sigma x con su equilibrante y la tensión sigma y con su equilibrante. La lógica indicaría que por aplicación de esta tensión sigma z se produciría una elongación, un alargamiento a lo largo del eje z. Otro tanto ocurrirá a lo largo del eje y también a lo largo del eje x, tomando la pieza las dimensiones que se ven en azul punteado. No obstante ello, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Cuando se aplica, por ejemplo, la tensión sigma z y supongamos que momentáneamente no están aplicadas estas dos, cuando la pieza se estira a lo largo del eje z, tiene que necesariamente contraerse a lo largo del eje y del eje x. ¿Por qué? Porque el material no puede extenderse, no puede cambiar su volumen, sí puede cambiar su forma al estar deformándose. Pero cuando yo aplico esta tensión sigma i, la pieza tratará de estirarse a lo largo del eje y contraerse a lo largo del eje z, también a lo largo del eje x. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es que la deformación específica a lo largo de un eje va a estar influenciada por las deformaciones específicas que se produzcan a lo largo de los otros ejes. ¿Por qué? Porque a lo largo del eje z van a tener influencia en colaborar para que se estire más a lo largo del eje z o por el contrario, tratar de evitar que se estire más a lo largo del eje z. Pensemos esta situación. Si a lo largo del eje z hubiera tensiones de tracción como se ven ahí, pero a lo largo de los dos ejes transversales hubiera tensiones de compresión, esas tensiones de compresión colaborarían para que el alargamiento a lo largo del eje z sea aún mayor que el provocado por sigma z, porque al comprimir al material, este trataría de salir por la única dirección en la que no está comprimido, que es la dirección del eje z. Pero si está dibujado de esta manera, me voy a encontrar con que la tensión sigma z trata de estirar a la pieza a lo largo del eje x, y las dos tensiones sigma y sigma x, que tratan de hacer lo propio a lo largo de sus respectivos ejes, tratan de impedir que se elongue lo suficiente a lo largo del eje z. Por lo tanto, el efecto que produzcan estas dos tensiones a lo largo del eje z será contrario al que está provocando esta tensión sigma z a lo largo de su propio eje. La relación que hay entre las deformaciones específicas transversales y las longitudinales se expresan con este cociente y se lo denomina mu. Ese valor mu es el coeficiente de Poisson y relaciona las deformaciones transversales con las deformaciones longitudinales. Y es propio de cada material, ya que según las elasticidades que tenga, longitudinales y transversales cada material, tendrá un determinado coeficiente mu o coeficiente de Poisson. Posteriormente veremos la fórmula que permite obtener mu a partir de las características propias del material. Analicemos momentáneamente este cubo en equilibrio con un estado triple de tensiones. Solamente he considerado las tensiones sigma para poder analizar la deformación específica, ya que las tau provocarían distorsiones. A lo largo de este eje Z
cuando está aplicada sigma z, lo que obtendríamos sería una deformación específica a lo largo de ese eje. Por lo tanto, si solo estuviera sigma z, tendríamos únicamente a epsilon z. Pero si hay una confluencia de las tres tensiones aplicadas en el cubo elemental y quisiera conocer la deformación específica a lo largo de este eje en forma completa o global, que es esta que está aquí, tendría que hacer lo siguiente. La deformación a lo largo de este eje va a ser la que produzca esta tensión, que es esta, pero cuando está actuando sigma i, está provocando una deformación a lo largo del eje i, que será su deformación específica longitudinal. Como toda deformación específica a lo largo de un eje va a producir sobre uno de los ejes transversales una deformación de tipo contrario, es decir, si aquí se está alargando, aquí se tiene que estar acortando. Lo ponemos restando. Y fíjense que toda elongación transversal o deformación específica transversal es el producto del coeficiente de Poisson por la deformación específica longitudinal. Por lo tanto, la deformación específica a lo largo de este eje por el coeficiente mu me dará la deformación específica a lo largo de este eje que es contraria a la que se produce aquí. Por lo tanto, si aquí se producía alargamiento, acá acortamiento. Por eso lo pusimos restando. Otro tanto ocurre con esta tensión. A lo largo del eje X se producirá un alargamiento, que será esta deformación específica. Pero transversalmente, es decir, a lo largo del eje Z, se estará produciendo una deformación de signo contrario. Y como es contraria, lo hemos puesto con signo menos aquí. Esta es la deformación específica total que surge a lo largo del eje principal Z de la barra y que es el que vamos a tratar de estudiar nosotros. Ahora bien, esta situación la tenemos para un estado triple de tensiones como se ve aquí. Nosotros contamos con un estado doble de tensiones y a su vez hay otra cuestión que es importante. Aquí no he planteado tensiones tangenciales que obviamente producirían distorsiones y no deformaciones específicas. Hay una terna de planos en el espacio en las cuales únicamente existen tensiones sigma y que son las famosas tensiones principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y nosotros, en nuestro caso en particular, como teníamos un estado doble, solamente teníamos sigma 1 y sigma 3. Por lo tanto, vamos a poder emplear esas tensiones principales para analizar la deformación específica que se estaría produciendo y que sería aquella que me va a permitir a mí obtener luego la fórmula que permita dimensionar utilizando la teoría de Saint-Venant. Para transformar las deformaciones específicas en tensiones, aplicaremos la ley de Hooke, donde las deformaciones específicas serán el cociente de las tensiones sobre el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, para cada una de las direcciones tendríamos la fórmula correspondiente donde las deformaciones son proporcionales en forma directa a las tensiones. Reemplacemos para ver lo que sucede. Aquí, como puede ver, se ha reemplazado cada una de las tensiones y a esta deformación a lo largo del eje Z, que queremos que sea máxima, la coloqué como tensión máxima sobre el módulo de elasticidad longitudinal. Fíjense que como todos los términos tienen el módulo, podría simplificarse perfectamente manteniéndose la igualdad. Ahora, como nosotros hemos estado trabajando en un estado doble de tensiones, en lugar de trabajar con sigma z, sigma i y sigma x, trabajaremos con sigma 1 y sigma 3. Por lo tanto, nuestra tensión equivalente va a ser sigma 1 menos sigma 3 por mu. ¿Y por qué elegimos sigma 1? Porque en el ensayo de tracción, sigma 1 era la tensión máxima. Y en nuestro caso, que tenemos flexión combinada con torsión, también sigma 1 es la tensión máxima y es la que va a provocar la máxima deformación específica. Por ello, emplearemos sigma 1 menos mu por sigma 3. Aquí he reemplazado las componentes x y z que eran de un caso genérico
al estado doble de tensiones con el que estábamos trabajando. Previamente vamos a analizar este pequeño detalle que no es menor. Cuando analizamos el punto A, nos habíamos encontrado con que, vista la pieza desde arriba, lo que aparentaba ser un cubo elemental con un estado triple quedaba reducido a un pequeño cuadrado elemental en 2 dimensiones y un estado doble de tensiones que era este. Ese estado doble de tensiones me permitió a mí dibujar un círculo de Moore donde yo podía poner en evidencia dónde estaban las tensiones máximas, sigma 1 y sigma 3. Si yo a este pequeño cuadrado elemental lo fuera rotando, es decir, en lugar de cortar con un plano perpendicular al eje Z y con un plano perpendicular al eje X, cortara con otros planos, uno de los cuales pasase por el extremo de la tensión sigma 1 de mi círculo de Moore, que sería este plano, tendría que obtengo como única tensión sigma 1. Y si yo cortara a la pieza en el punto A por otro plano perpendicular al anterior, que sería este, el único estado de tensiones que obtendría sería sigma 3. Y si nos remitimos a ese círculo de Moore, veríamos que era de compresión. Una vez que yo puedo obtener eso, aquí puedo aplicar perfectamente el mismo concepto que utilicé anteriormente para un estado triple. En este estado doble, lo que tendría sería que si quiero conocer la deformación específica a lo largo de este eje, le tengo que restar el efecto que está provocando esto en forma transversal. Uno dirá, pero acá comprime y me va a ayudar. Por lógica, si esta tensión es negativa, con este menos terminará sumando y aumentando el valor de la tensión y por ende el valor de la deformación a lo largo de este eje. Una vez hecha esa aclaración y salvedad, tenemos que reemplazamos para este eje que me está interesando sigma 1, que antes lo teníamos como sigma z. En lugar de tener sigma i y sigma x, que era un estado triple, tenemos un estado doble, así que en la otra dirección, que es en la perpendicular, tenemos solamente a sigma 3. Estas dos tensiones nosotros ya las conocíamos para el caso de flexión combinada con torsión. Y las expresiones son esta que está aquí y esta que está aquí debajo. Lo único que nos va a quedar ahora es aplicar propiedad distributiva, luego sacar factor común y reemplazar. Son todos pasos algebraicos, pero esta sería la fórmula de la tensión equivalente para el caso de flexión combinada con torsión cuando se está trabajando con la teoría de la máxima deformación específica. Aquí lo que se ha hecho es quitar los paréntesis, por lo tanto, esto que era el segundo de los miembros me quedó menos mu sigma z sobre 2 más mu sobre 2 por el valor de la raíz. Posteriormente, sacando factor común sigma z entre este término y este término y la raíz entre este término y este término, se tiene esta expresión que está aquí debajo. Y lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar a sigma z y a tau zx por el momento flector respecto al eje x sobre wx y aquí el momento torsor sobre el módulo resistente polar o 2 veces wx. Como se puede apreciar, aquí y aquí se ha reemplazado a la tensión sigma z por el momento flector y el módulo resistente respecto del eje x. Mientras que aquí se ha reemplazado a la tensión tau zx por el momento torsor y esto que es el módulo resistente polar que habíamos visto que era equivalente a 2 veces el módulo resistente respecto del eje x. Operando matemáticamente dentro de la raíz tenemos que aplicamos el cuadrado al cociente, hacemos las simplificaciones de rigor y podemos sacar factor común 1 sobre wx cuadrado, que lo extraeremos fuera del radical y posteriormente sacaremos factor común con este que está aquí arriba. Y de esa manera obtendremos la fórmula de dimensionamiento para la teoría de Saint-Venant. Como puede verse, aquí hemos sacado fuera del radical 1 sobre wx y luego entre este y este hemos sacado factor común de esta forma
quedándome todo el corchete con los valores de los momentos de los diagramas y el coeficiente de Poisson. El único paso que nos quedaría sería pasar multiplicando el módulo resistente hacia el lado izquierdo y aquí colocaríamos la tensión admisible del material, que es nuestro límite de trabajo. De esa manera obtendríamos las dimensiones mínimas que necesita tener esta pieza para que resista la solicitación combinada de torsión y flexión mediante la teoría de la máxima deformación específica. Para finalizar, vamos a mencionar la relación que hay entre el módulo de elasticidad transversal y el módulo de elasticidad longitudinal, que esa relación es a través del coeficiente de Poisson, como se ve aquí. Despejando, tenemos que el coeficiente de Poisson tiene esta expresión: el módulo de elasticidad longitudinal dividido 2 veces el módulo de elasticidad transversal, todo ello menos 1. Como estos dos valores, que son los módulos de elasticidad, son constantes para cada material, mu también será una constante propia del material y siempre será un dato del problema una vez que uno ha seleccionado el tipo de material que desea usar para el dimensionamiento. Con esto terminaría la última teoría de rotura que analizamos en flexión combinada con torsión.